Muy buenos días, queridos hermanos. Es para mí un gozo y una alegría dirigirme a ustedes en este día radiante, este día maravilloso, este día que Dios creó para gloria y alabanza de su nombre. Este día que nos dio un día más de vida para regocijarnos en su presencia, para buscarlo cada día, Señor, a través de su santa palabra, para invocar su nombre, para que Él se mueva en medio de la alabanza de su pueblo. Hoy, día 7 de febrero del año 2022, te damos gracias, Señor, por los años de vida que nos has dado. Te damos gracias porque nos has dado el don de la vida, Señor, porque nos has dado el don de la salud, la bendición, Señor, de poder pensar, de poder respirar, de poder existir, de poder compartir contigo, de deleitarnos a través de su naturaleza maravillosa que tú creaste. Esa naturaleza perfecta, Señor, que nos da la bendición, Señor, de inspirarnos, Señor, como tú te inspiraste, Señor, para crearla. Hoy en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo, vengo en esta mañana, Señor, poniendo, Señor, todo el pueblo tuyo, Señor, todos los hermanos de la iglesia, Señor, que sean benditos en el nombre de Jesús y que reciban la bendición y la unción del eterno y todopoderoso Dios. Que en Cristo Jesús, Señor nuestro, sean benditos, Señor, en la ciudad y en el campo, en su entrar y en su salir. Que sean llenos de la plenitud del gozo y de la alegría. Que puedan buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Padre, gracias, gracias Dios, gracias Señor en el nombre de Jesús. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que brota del panal. Hemos estado viendo el tema la fe para la salvación. Hoy nos toca seguir con el tema este lunes 7 de febrero del 2022. Hablábamos en el libro de Romanos que el apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no alcanzó Israel la salvación de Dios que le había preparado para ellos? Pablo da las razones estrechamente relacionadas entre sí, porque iban tras ella, no por fe, sino por obras. Y la salvación claramente está establecido que es por fe y no por obras. Y número 2, procuraron establecer su propia justicia, no sabiendo que el Señor lo había dicho en Isaías 64, 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre y que despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nosotros en nuestra propia justicia no puede haber salvación porque somos un trapo de inmundicia. Nuestros pecados han corrompido nuestra naturaleza. En otras palabras, trataron de ganarse la salvación con algo que ellos mismos hacían en su propia justicia. Por tanto, los que hicieron esto nunca alcanzaron salvación de Dios. El mismo error cayó Israel en tiempo de Pablo. Lo estaban cometiendo y hoy lo están cometiendo millones de cristianos practicantes alrededor del mundo. Hay muchos que creen que tienen que hacer algo para ayudar a ganar la salvación y se consagran a cosas como hacer penitencia, caridad, abstinencia, tener celo por las reglas de la iglesia. Pero eso son cosas vanas. Así jamás se obtiene la verdadera paz del corazón y la seguridad de la salvación, porque como Israel en la antigüedad no lo buscaron con fe, sino con obras. El autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Muchos hoy quieren establecer su propia justicia y de esta manera no llegan a someterse a la justicia de Dios, que es solo por la fe en Cristo. El Señor Jesús en Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y Pablo persiste en esta misma verdad en el libro de los Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Observe el tiempo verbal que usa Pablo. Por gracia ya sois salvos. Tiempo presente. Aquí nos confirma que somos salvos hoy, en esta vida presente. La salvación no es nada que tengamos que esperar hasta la vida futura o venidera. Podemos ser salvos hoy si usted decide tomar la salvación. O usted toma la salvación o la deja. ¿Cómo puede tener esta seguridad presente de la salvación? Es la pregunta que brota de inmediatamente a nuestro pensamiento. Es el don de la gracia de Dios, es decir, un favor gratuito y merecido hacia el pecador. Este don se revive en la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Si al hombre le fuera posible hacer cualquier cosa para ganarse su propia salvación, entonces podría jactarse de lo que él ha hecho por sí mismo. Y la salvación viene total y completamente de parte de Dios. Mas nosotros recibiremos como don gratuito de Dios sencillamente por la fe. No tiene nada de qué alardear. El apóstol Pablo en Romanos 3, 27 y 28 dice: ¿dónde pues está vuestra jactancia? Pregunta. Queda excluida. Vuelve a preguntar: ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Luego el mismo apóstol Pablo vuelve a meditar en Romanos 5, 1 y 2, diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En contraste absoluto de lo que ganamos en nuestras obras, el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay un contraste liberado entre las palabras paga y dádiva. El término paga es lo que nos hemos ganado por lo que hemos hecho. Por el contrario, la dádiva en griego la palabra es carisma y está relacionado directamente con la palabra griega gracia en griego, caris. Por lo tanto, esto denota explícitamente un don gratuito y merecido, es decir, proviene de la palabra gracia de Dios. Así que nosotros estamos entre dos cosas que escoger. Escogemos cobrar nuestra propia paga que merecemos por la muerte no física, sino espiritual, y excluirnos de la vida eterna. O el número 2, la escogencia, por otra parte, de escoger y recibir la fe, el don gratuito de Dios. Esta dádiva es para vida eterna y está en Jesucristo cuando lo recibimos como Salvador personal. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vea cómo es completamente la segunda forma que debemos de escoger. Es recibiendo por fe ese don gratuito, esa dádiva del cielo para vida eterna en Jesucristo, cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal. Pablo le escribe a Tito diciendo:
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nada más claro, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia. Nuestras obras deben quedar excluidas para recibir la misericordia. La segunda parte de este versículo, Pablo nos habla de 4 hechos. 1. Es un lavamiento, somos limpiados de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Es una regeneración, somos nacidos de nuevo y nos convertimos en hijos de Dios. A todos aquellos que le creímos en Él y lo aceptamos en nuestro corazón, fuimos hechos hijos de Dios. Es una renovación. Somos hechos criaturas en Cristo. Pasamos de una estirpe, de ser creación de Dios, a ser hijos de Dios. Es el Espíritu Santo número 4. Es una obra del Espíritu Santo realizado en nuestro corazón. Es lo que Jeremías 4:4 había dicho, que circuncidáramos el prepucio de nuestro corazón. Que circuncidáramos el corazón y tuviéramos un corazón reblandecido, que aceptara a Cristo como Señor y fuéramos totalmente, buscáramos al Señor de todo corazón. Esto nos enfrenta a una fe viva frente a una fe muerta. Si la salvación no es por obra, sino por fe, podemos preguntar entonces por qué qué papel desempeñan las obras en la vida del creyente cristiano. Santiago nos da la respuesta. En Santiago capítulo 2, versos 14 al 26 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? Una pregunta maravillosa, a lo que él mismo contesta. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y envió por otro camino. ¿Por qué como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta? Santiago da varios ejemplos para ilustrar la correspondencia entre la fe y las obras. Habla de un hermano que despide a su hermano creyente, hambriento y desnudo, con palabras vacías de consuelo, pero sin alimento y vestido. Habla de demonios que creen en la existencia de un Dios verdadero, pero no tienen consuelo en su creencia, solo miedo. Habla de Abraham que ofreció a su hijo Isaac en sacrificio a Dios, y habla de la ramera Rahab en Jericó, que recibió y protegió a los mensajeros de Josué. Sin embargo, en el último versículo, Santiago resume la enseñanza acerca de la correspondencia entre la fe y las obras por medio del ejemplo de la relación entre el cuerpo y el espíritu. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta.
Esta referencia al Espíritu con relación a la fe proporciona la clave de comprender la operación de la fe en la vida del creyente. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Qué maravillosa palabra del apóstol Pablo. Pablo establece que la verdadera fe bíblica es algo espiritual. Es el espíritu de la fe. Con esto podemos entender el ejemplo de Santiago acerca del cuerpo y del espíritu. En lo natural, el hombre está vivo y su espíritu mora dentro de su cuerpo. Cada acto del cuerpo del hombre es una expresión del espíritu dentro de él. Así la verdadera existencia y el carácter del espíritu dentro de él, aunque sea invisible, se revela claramente a través del compromiso y los actos. En esta vida de Dios, dentro del creyente, toma control toda su naturaleza, sus deseos, sus pensamientos, sus palabras, sus actos. Es decir, el creyente empieza a hablar, a pensar y a actuar de modo enteramente nuevo. Un modelo es totalmente distinto al que teníamos anteriormente. Ahora hace cosas que no quería hacer antes que la vida de Dios viniera a través de la fe para tomar el control. Su nueva manera de vivir, sus nuevas obras son la evidencia y la expresión de la fe que mora dentro del corazón. Pero los actos extremos no se manifestarán en la vida del hombre y sus obras no concuerdan con la fe que profesa. Sin esta fe viviente expresada en los actos correspondientes a su profesión o confesión, no es mejor que un cuerpo muerto habiendo ido el espíritu de él. Analicemos 4 ejemplos que Santiago da a ver. 1. Santiago habla del creyente que ve a su hermano cristiano hambriento, desnudo, y le dice, ven en paz, calentados y saciados, pero no le ofrece nada. Es obvio que las palabras de este hombre no fueron sinceras. Si de veras hubiera deseado ayudarle, de hecho, de no hacerle indicar la realidad, le indica que la realidad no le importaba. Sus palabras fueron una confesión vacía sin ninguna verdad interior. Así es cuando el cristiano confiesa la fe, pero no actúa de acuerdo a la fe. Semejante fe no tiene valor, no es sincera, es una fe muerta. Como segundo punto, Santiago habla de los demonios que creen que hay un Dios verdadero, pero también estos demonios no tienen duda alguna de la existencia de Dios. La fe que sigue testaruda y desobediente es muerta y no podemos salvar de la ira del juicio de Dios. Santiago nos da un ejemplo de la fe que brinda el apóstol Pablo en Romanos 4 con el ejemplo de Abraham en Génesis 15:6. La fe viviente vino a Abraham en este momento y en adelante. Esta fe expresó externamente en su continuo andar, en su misión, obediencia a Dios. Y la prueba final de Abraham está en Génesis 22, donde Dios le pidió a su hijo. Y lo registra el libro de Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y él le había recibido las promesas y ofrecía su unigénito. Habiéndote dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. El padre Abraham, en el ejercicio continuo de la obediencia y la fe, había desarrollado y fortalecido hasta el punto donde creía que Dios podía resucitar a su hijo. Por eso dice en Santiago 2:22, no es que la fe actuó juntamente con sus obras
y la fe se perfeccionó en sus obras. Como punto número 4, Santiago hace una relación entre la fe y las obras. Es el de Rahab. Esta historia se cuenta en el libro de Josué capítulo 2 y 6. Rahab, mujer cananea, pecadora de la ciudad de Jericó, condenada a la ira y la justicia de Dios. Ella había oído los testimonios de Dios en Israel y había llegado a creer que Dios, el Dios de Israel era el verdadero. Mas ella creía que el Dios de Israel era suficientemente misericordioso y esta era su fe. Y se manifestó en las obras de proteger a los 2 espías. Y esto nos conlleva a 2 cosas. Uno, si profesamos la fe en Cristo, debemos estar dispuestos a identificarnos activamente con la causa de Cristo, aunque signifique un verdadero sacrificio. Número 2, estar dispuesto a hacer una confesión abierta y definida en nuestra fe nos distingue de todos los incrédulos. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Vemos cómo la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras son la consecuencia de una transformación que recibimos en el Espíritu. Nosotros, Señor, cuando venimos a Cristo y te aceptamos como único Señor y Salvador personal. Hoy quiero orar pidiéndote, Señor amado, Dios de gloria y majestad, que no nos turbe, no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo de profesar una fe a un Dios verdadero, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Hoy queremos, Señor, caminar con rectitud, con sabiduría y ciencia, Señor, haciendo tu voluntad. Así como los grandes hombres, como Abraham, padre de la fe, que obedeció simplemente, Señor, aún con los ojos puestos en el autor y consumador de esa fe, viendo al invisible como lo vio Moisés. Así nosotros, Señor, puestos en fe, viendo en Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de la fe, viendo en Él la salvación. Cuando Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Hoy quiero poner en tus manos, Señor, la salvación, y el que me está oyendo, Señor, que si ha caminado, Señor, sin Cristo, hoy es el día que el Señor hizo para la salvación tuya. Y diga conmigo lo que la palabra dice: Señor Jesucristo, hoy por fe te acepto como único Señor y Salvador de mi vida. Con mi boca te confieso para salvación, en mi corazón te creo para justicia. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová levante sobre ti tu rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.